Dios les bendiga esta mañana, después de días de vacaciones, desapariciones. Estamos acá. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Gloria al nombre del Señor. Versículo 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Pueden darse cuenta allá atrás si se está transmitiendo, por favor. ¿Sí? Muy bien. Romanos 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, o sea, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se descubre o se revela de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pueden cerrar sus ojos y oramos al Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos porque nos prestas un día más, y con el deseo de corazones hambrientos de adorarte y alabarte, nos presentamos a ti para glorificar tu nombre y hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero hablar de estos versículos muy importantes. Es un mensaje bastante evangelístico. Necesitamos que llegue a nuestro corazón y necesitamos que llegue a corazones de otras personas. Es por eso el interés de transmitir, pues es la forma de llegar a muchos y lejos también, y aprovechar la tecnología de una manera positiva, ¿verdad? Muy bien. El apóstol Pablo llegó a Roma y en su época el imperio romano era un imperio muy poderoso. Y ese imperio se sentía amenazado cuando se solía hablar y predicar y decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando escuchan la frase poder de Dios, no les simpatiza, porque creen que van a rivalizar los poderes. Y si bien es cierto que rivalizan, el poder del Imperio Romano no era nada para poderlo considerar
conforme al verdadero poder que el Evangelio traía y que había llegado ahí a Roma. Entonces, el apóstol Pablo, frente a esa circunstancia, él con libertad dice y predica: no me avergüenzo. Para él era un privilegio, para él era algo glorioso y grande el evangelio verdadero. Y aunque iba a tener confrontación por el poder de Roma, él testifica públicamente diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio. Y él dice: ¿por qué? Porque el evangelio no es de hombres, porque el evangelio superaba los poderes del imperio, porque el evangelio es poder de Dios. Así que es interesante lo que es el evangelio. Se ha perdido la verdad convincente de lo que es el evangelio. Y hay muchos títulos que se le han puesto a evangelios. Por ejemplo, si se dice la teología de la prosperidad, dicen el evangelio de la prosperidad. Hay un evangelio que le llaman el evangelio del sueño americano. Y así nos damos cuenta que se quieren apartar de la realidad del evangelio. Y este evangelio trae un poder no destructivo, trae un poder constructivo y regenerativo, porque dice que es poder para salvación a todo aquel que cree al evangelio. Entonces, salvación no hay fuera del evangelio verdadero. Salvación hay en el verdadero evangelio, que es poder de Dios. Tiene un poder inherente. El evangelio no es un consejo para las personas, sugiriéndoles que ellos se levanten ellos mismos. El evangelio no es un poder que va a trabajar solo en las emociones, o que va a ser algo que trabaja la mente o los trabaja psicológicamente. Está más allá de eso el verdadero evangelio. Debido a que todo ser humano estaba perdido, el evangelio de poder surge por medio de Cristo en el Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Creed al evangelio. Cristo trajo el evangelio. Lo predicaron los apóstoles, lo predicó Pablo en esta ocasión. Pues no es para trabajar las emociones o la mente, sino la problemática que existe en el ser humano de su pecado. Para poder salir de la complejidad del pecado, solamente a través del poder glorioso del evangelio de Cristo, de Dios Padre. Pablo hablaba así
porque la experiencia lo había llevado a entenderlo, pues él perseguía el evangelio, él encarcelaba a los evangélicos, él arrastraba a los evangélicos, a los cristianos los perseguía. Pero un día el Cristo resucitado, que había predicado inicialmente el evangelio, lo confrontó y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra de mí y de mi evangelio? Todo aquel que no simpatiza con Cristo y su evangelio están contra Cristo. Y entonces no hay opción de salvación para ellos, sino de condenación. Hay opción de ellos en que Dios trate duramente con ellos. Porque dice Romanos que con injusticia detienen la verdad. Y toda injusticia es castigada. Este poder es el que regenera al ser humano. Este evangelio de poder es el que hace maravillas en nuestro ser. Y por eso, habiendo sucedido en el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él da fe del evangelio de poder. Él es un testimonio viviente del poder glorioso del evangelio. Por lo tanto, en nuestros días debemos de no tener vergüenza. Porque él dice: yo no me avergüenzo del poder del evangelio, porque es poder de Dios. Yo me identifico con el evangelio, yo me identifico con Dios. Y todo aquel que crea el evangelio y se arrepiente, se identifica con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y se identifica al convertirse a ser una nueva criatura, al tener su nombre escrito en el libro de la vida y tener eternidad con Dios. Y si se muere, se va con Cristo Jesús. Dice: ¿para qué es el evangelio? Para salvación. Porque todos estábamos perdidos. Saulo estaba perdido. Pero Saulo fue alcanzado por el evangelio de Dios, de Jesucristo. Y lo salvó. Lo salvó de la religiosidad. Lo salvó del maltrato contra los cristianos o seguidores de Jesús. Lo salvó del infierno. Lo salvó de tener que enfrentar al futuro, al trono blanco, para condenación. Y lo sitúa y lo lleva a que él aparezca en el tribunal de Cristo para recibir su recompensa. En el tiempo de los romanos, en los días de Pablo, los hombres buscaban la salvación de diferentes maneras, pero siempre estaban perdidos porque rechazaban el evangelio de Dios. Y es lo que hoy vemos en el mundo. Le llaman mensaje de odio al evangelio del poder de Dios, al poder que salva, a las buenas nuevas que abre el entendimiento enseguecido. El evangelio de Dios, que es poder, no hay que avergonzarse. Este evangelio se personificó en Cristo Jesús. Y ahí está en la cruz el evangelio. Porque para tener poder el evangelio, el que lo predicó llevó
a cabo la obra que el Padre le encomendó de morir por todos los pecadores y anunciar esa buena nueva de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y que solamente Él es el único por ese medio salvar al pecador por hundido que esté en el pecado. Gloria a su nombre. Los filósofos de esa época sabían que el hombre estaba enfermo, necesitaba ayuda, pero no solo enfermo del cuerpo, sino enfermo del alma, y su religiosidad y la multitud de sus dioses paganos no llegaban ni lograban satisfacer la problemática interna. Por eso Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, a los paganos, como también a quienes Dios le abrió puertas en diferentes lugares. Note que dice la palabra en el versículo 17, porque el Evangelio es la justicia de Dios. No puede haber justicia de Dios revelada fuera del Evangelio. La justicia de Dios revelada se hace patente en el poder del Evangelio. Gloria a su nombre. Esa revelación de la justicia de Dios viene a aquellos con fe para que se cumpla Habacuc 2:4, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Por medio del Evangelio y la fe en el Evangelio alcanzamos la justicia de Dios. Somos declarados inocentes del pecado y de maldad. Somos justos delante de Dios. Y no nos mira como nos miraba antes de haber entregado nuestra vida a Jesús y aceptar el Evangelio verdadero, completo, sin quitarle, sin ponerle, sin adornarlo, sino el puro Evangelio. La justicia de Dios es dada al pecador y significa que Dios trata al pecador como que si nunca hubiera pecado.